fueron igualmente controladas, ¿no es cierto? Sabemos incluso a quienes tenían dentro del plantel para poder informar al CIN y ver de que se siguieran exactamente las instrucciones que había. En los periódicos hubo algunos, y no me refiero a la prensa chicha, ¿no? Me refiero a algunos que tenían una obvia dependencia y que eran virtualmente oficiales, como sucedió con Expreso durante una buena parte. Respecto de los demás, hubo una, tuvieron problemas con la SUNAT, tuvieron todo aquello, RUC sensible y todo eso, pero lo que hubo una clarísima autocensura dada por el miedo. Y esa autocensura, la de que hay cosas que se pueden decir, hay cosas que no se pueden decir, eso por supuesto que tuvo grandes diferencias. Hubo, digamos, periódicos como La República que se mantuvieron básicamente valientes dentro de las circunstancias en lo que se podía. Pero yo lo he visto, yo lo he sentido, yo lo he vivido. Hubo algún momento, no voy a mencionar el nombre del medio, cuando yo estaba viviendo fuera del país, en el que se me propuso venir para asumir la dirección de un diario, y luego conversé con los dueños, y era un diario, digamos, de oposición. Pero allá se me planteó de que no debería hacer las cosas en profundidad contra Montesinos, porque las cosas que podían hacer eran muy graves. Y esas personas tenían historias personales, depresiones muy violentas, el secuestro de una hija, por ejemplo, con un paseo en la Costa Verde, que habían determinado lo que podían o no podían hacer. De tal manera de que cuando yo dije de que yo entendía de que mi misión era precisamente investigar hasta el fondo, se acabó. Y tuve que seguir trabajando fuera del país. Para mí fue muy claro. El 92, por supuesto, y perdónenme, perdónenme lo no muy delicado de la imagen, con la mayor parte de la gente después del golpe con la que hablaba, era visible, incluso en algunas ocasiones cuando hablaban conmigo, era visible de que había un aplauso de esfínteres. Entonces, poco después de eso, las cosas sencillamente llegaron a otro nivel, pero que había una intimidación implícita que tuvo un gran papel, en el sentido de que, a pesar de que se conocía virtualmente todo sobre Montesinos, todo. Yo escribí mi primera historia el 83 en Caretas, y estando en Estados Unidos, el 92, saqué un reportaje amplio y largo sobre el tema, que aquí fue reproducido por un diario haciendo la traducción para que no apareciera como que era de ellos. Ese es el típico caso, y yo lo veo en otros países donde hay problemas de miedo de la autocensura que se da por esas circunstancias. No los tomó, pero sí tuvo mucho que ver con ello. Ahora, sobre también cómo ver la cuestión de la verdad. Digamos, supongamos que tenemos un periódico que se llame Noticias Rashomon, ¿ok? Donde, digamos, cada uno puede dar su versión sobre las cosas. El papel del editor de Noticias Rashomon tendría que ser necesariamente la de insistir en el reportaje preciso hasta tener una versión que se acercara en la medida de lo posible, de lo que te da el tiempo, a la verdad de lo que sucedió. Hay ciertas cosas que naturalmente van a desafiar siempre la interpretación, que son difíciles, que son muy difíciles. La verdad periodística de los hechos obviamente no puede ir a nivel molecular, pero sí dentro de los niveles de exactitud y de precisión que realmente hacen que sea confiable lo que ésta dice. Y no sé, y ya que estamos en esto y que tenemos muchas veces dudas sobre lo que realmente pasó, yo ahora quiero por un segundo volver a mi papel de periodista y hacerle una pregunta a Pedro, porque Pedro
ustedes lo conocen, su excelente libro sobre García ha sido republicado después de muchos años para haber tenido un gran éxito. Pedro es además un polemista fuerte, ardoroso, que digamos, él no es de los que fintea, él golpea. Y sin embargo, a Pedro le tocó ser primer ministro durante el gobierno de Ollantumala. Y cuando fue primer ministro, tuvo que visitar a los líderes políticos para llegar a todas aquellas cosas, ¿no es cierto?, del entendimiento democrático y todo eso. Y en ese contexto le tocó visitar a Alan García. Entonces, yo conozco, en el Perú entendemos mucho lo que es la tragadera de sapos. Así como hay la dieta mediterránea, hay la dieta anfibia. Entonces, yo ahora le quiero preguntar a Pedro que nos cuente, por favor, qué sintió, qué pensó, cómo fue, cómo transcurrió esa entrevista con García. Contaré lo Contaré lo que puedo decir, porque también estoy haciendo un pequeño registro con el propósito de más adelante tener un libro. Pero ciertamente, si dos personas durante 23 años están enfrentadas por circunstancias políticas, como dice Gustavo, hay que tragarse ese sapo. Entonces, cuando me designan como primer ministro, creo que la mayoría pensó que no me iban a extender el voto de confianza. Entonces, de lo que se trató fue de diseñar una estrategia para obtener el voto de confianza. Y eso pasaba, naturalmente, por cumplir un diferente papel, ¿no es cierto? Cumplir una obligación constitucional, ya no solamente una obligación política. Y eso también traía como consecuencia un cambio de conducta que ciertamente no fue fácil. Pero recuerdo que el día que estaba yendo a la oficina de Alan García, yo lo había visto brevemente después del interrogatorio que le hicimos en la comisión investigadora en la Cámara de Diputados, cuando le hizo un homenaje a Mario Vargas Llosa y le concedió, como consecuencia de la obtención del premio Nobel, Mario Vargas Llosa me colocó en la lista de invitados a Palacio. Y yo le dije, Mario, creo que va a ser incómodo. No, me dijo, no se van a atrever a vetarte, ¿no? Entonces, llegué un poco tarde para evitar pues estar el mayor rato posible ahí, pero hice la cola, penúltimo en la cola, y buenas noches, presidente, qué gusto de verlo, nada más. Después pasaron los años y el día que tuve que concurrir me recibe con la siguiente exclamación: señor Premier, las vueltas que da la vida. Y yo le respondo, efectivamente, presidente, las vueltas que da la vida. Ingresé con los ministros que me acompañaron y claro, durante horas hablo de química, de transportes y comunicaciones, de literatura, de poesía, de pintura. Los exministros con los que concurrí realmente estaban extasiados. Ahora lo niegan, ¿no? Porque precisamente estoy cotejando información, ahora lo niegan. Pero la verdad que estuvo pues de un carácter, de una simpatía, como suele ser él, ¿no? Al acabar, ya estaba por acabar la reunión, me pregunta delante de todos, ¿y va a postular a la presidencia de la República? Entonces yo le respondo, no, presidente, mi misión es ser primer ministro. Pero no sea tan modesto, me dice. Entonces yo le replico, como usted, presidente. Entonces ya la carcajada bajó la tensión. Pero ya cuando estábamos retirándonos y bajando las escaleras, voltea y me dice,
Bueno, suerte Peter Cat. Entonces, ¿de dónde sabe ese apodo que un grupo de amigas me puso cuando yo había estado en el Ministerio de Justicia? A ese nivel de detalle llega Alan García. Buena suerte Peter Cat. Y esa fue la despedida. Así. ¿Tú qué contestaste a eso? Gracias, presidente. Y, perdóname, con Fujimori, si tú tuvieras que definir tu acercamiento, tu impresión respecto de esta persona y a lo largo de los años, tal como lo viste en el momento en que escribiste el libro, tal como lo has visto después, tal como lo ves ahora? Me jacto de no haberle dirigido la palabra jamás a Fujimori. No lo conozco. Te puedo dar la dirección. Lo vi una vez fuera de la pantalla, en algún cóctel, entrando en algún hotel, fugazmente, pero nunca lo he visto personalmente. ¿Qué decir de él? Creo que el capítulo se cerró, que biográficamente, personalmente ya no tiene juego, no tiene futuro, es puro pasado. Bueno, presente por interpósita persona a través de su hija, o futuro por interpósita persona. Creo que todavía no hemos visto la imagen completa. Sé que está escribiendo unas memorias muy voluminosas, hablan de 800 páginas, escritas a mano, por él, ha tenido bastante tiempo para escribir. Y es uno de esos casos que se van acumulando y que, llegado el momento, alguien, no yo, quizá un chico que hoy tiene 10 años y está jugando fútbol en un parque, podrá reunir, completar y mostrarnos, ¿no?, tal como fue una vez que pasaron digamos, una vez que Noticias Rashomon dio su opinión y llegó otra instancia un poco más calmada, no doctoral necesariamente, no académica, pero sí fuera de las pasiones, que es la historia franca, llana, directa. Es la memoria la que nos permite saber dónde estamos, quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Eso todavía no se ha hecho con Fujimori. Bueno, hay que decir de que él está, y no creo estar revelando nada indebido cuando digo de que las memorias de Fujimori están siendo escritas para Editorial Planeta. De tal manera que es muy probable que en la próxima fila, el próximo año, en esta estemos discutiendo con otro autor más sobre lo que es la memoria. Y estoy absolutamente seguro de que esa va a ser una discusión sumamente interesante. Pero ustedes ven en medio de lo que hablamos de la memoria, lo interesante que es la historia de nuestro país. Nosotros somos el único país que ha vivido una insurrección china en los Andes, porque en ese caso se trataba exactamente de continuar lo que era la Revolución China. Y yo he visto muchas veces a los grupos senderistas hablar, me imagino en un mandarín que ningún chino hubiera entendido, pero lanzar algunos vivas, yichi yichi, Mao Zedong, yichi yichi, PSC, y
hemos tenido el primer presidente japonés fuera de Japón. Entonces, y lo que hemos tenido es de que esa insurrección china y ese presidente japonés se enfrentaron en el Perú. Fue como continuar con el conflicto de Manchuria. Entonces, somos un país de espectaculares, de realmente espectaculares paradojas. Y además somos un país de notables reacciones, como por ejemplo la elección de 1990, que es por ejemplo uno de esos episodios que realmente vale la pena estudiar más a fondo, porque si en algún momento hemos vivido en un país herido, ha sido aquel, un país terriblemente angustiado, en ruina económica, en las llamas de una guerra interna que crecía, que ya llegaba a la ciudad, con una hiperinflación que había alcanzado niveles históricamente altos. Naturalmente ahora Maduro está demostrando que no hay récords que permanezcan indefinidamente. Y en ese contexto, un gran escritor que tenía esta vocación cívica y que a su turno había tenido una interesante evolución desde la izquierda hasta la posición que tenía, entra a la vida política y va a hacer lo suyo, por supuesto con su idea de que un político debe decir siempre la verdad, todo el tiempo la verdad, aunque quite votos, pase lo que pase, pero que parecía estar ganando. Y en medio de eso, cuando él, ante las crisis, y para hablar con la franqueza con que hablaría un médico, el Dr. House, un médico rudo, le empieza a decir a la gente, esto necesita realmente una cirugía heroica, es lo único que se puede hacer. Entonces surge este japonés que empieza a hablar de honradez, tecnología y trabajo, y que sugiere más bien que no necesitamos la cirugía heroica de esta medida, sino más bien acupuntura, de repente un poco shiatsu, y que con eso vamos a salir adelante. Y claro, García, que veía desesperado cómo su némesis iba a entrar, ve ahí una oportunidad, y entre la conjunción de una propaganda muy buena, la terrible ingenuidad de Mario, el efecto absolutamente tóxico de sus aliados, y el chinito del shiatsu y la acupuntura, se produce un resultado totalmente inesperado. Por supuesto que poco después el chinito del shiatsu y la acupuntura lleva a cabo una cirugía sin anestesia, ¿no es cierto? 10 veces peor de cualquiera de lo que hubiera podido ser. Bueno.